Entonces, ¿cuál es la idea? Hoy día vamos a ver la frontera de posibilidades de producción o también llamada curva de transformación. En esta, lo que se manifiesta es lo que le puede ocurrir a cualquier economía, a cualquier sociedad, dada la dotación de factores existentes en algún minuto, en algún momento, si los emplea a cabalidad, dichos factores productivos, va a ser capaz de producir distintas dotaciones de bienes y servicios que a su vez son los que irán a satisfacer las necesidades de dicha sociedad. Entonces esto lo vamos a analizar en una perspectiva de una sociedad o una economía utópica en la cual solo es posible producir dos tipos de bienes, que lo vamos a analizar a continuación. Entonces, la curva de transformación o la frontera de posibilidades de producción, ¿qué es lo que hace? Nos da cuenta de todas aquellas posibilidades factibles de producir determinados bienes o servicios, dada la dotación de factores presentes en ese minuto. La idea es que si los ocupa cabalidad, si los ocupa por extensión o en la totalidad de la existencia de dichos factores, va a ser capaz de producir distintas dotaciones de bienes. Pero al ocupar a plenitud los factores, veremos entonces las producciones máximas que podríamos obtener de cada uno de los bienes y servicios. ¿Hay dudas? Esta clase es muy corta. ¿Hay dudas? No, profesor, entiendo. Bien. Y aquí hay que tener claro lo que está en el recuadro azul. Logrará una producción eficiente en la medida que sea imposible producir más de un bien sin sacrificar la producción de otro. ¿Entienden aquello? ¿Entienden aquello? Sí, profe. Para producir más de un bien específico, lo único que queda es dejar de producir del otro. Por lo tanto, en esa situación inicial estaremos en un punto de producción eficiente, dado que no se puede producir más de algo sin sacrificar otra cosa. ¿Hay dudas? Niños, No, profe. Por mi parte no entiendo. ya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Veamos primero los supuestos. Los supuestos que van a sustentar el análisis que hemos de hacer son los siguientes. La economía, tal cual mencioné hace un ratito, solo es capaz de producir dos bienes. Ojo, esto es extensivo a los muchos, a los miles, a los cientos de miles de bienes que una economía produce. No obstante, en términos analíticos, el trabajar solo con esta concepción nos permite analizar perfectamente lo que ocurre en la realidad, en el mundo real. Segundo, la tecnología está dada. Y tercero, contamos con una cierta dotación de recursos. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? ¿Se entiende? Listo, vamos. ¿Qué es lo que podemos analizar entonces con esta teoría o este acápite? Lo siguiente, problemas de eficiencia o ineficiencia en términos productivos. La existencia o no de pleno empleo de los factores productivos. Vinculado con eso, la existencia o no de recursos escasos. Tercero, que tiene que ver con los principios de la economía, las disyuntivas, que la economía tiene que decidir cuánto produce de uno o de otro bien. Y por tanto, al estar enfrentado a disyuntivas, va a hacerse patente el problema de escasez. Y nunca olvide que al haber escasez, nosotros, los seres humanos, debemos sacrificar ciertos objetivos en pos de otros. Por lo tanto, entra y existe en esta concepción el concepto de costo de oportunidad.
recordando que el costo de oportunidad era la mejor alternativa a descartar. Queremos ver en términos productivos cuánto debo dejar de producir bien para producir una unidad de otra. Y también podemos analizar los conceptos de crecimiento económico o disminución de la economía o un proceso económico. ¿Hay dudas? Temas muy en boga en la actualidad. ¿Hay dudas? No, profe, todo claro. Entonces, si representáramos gráficamente la frontera de posibilidades de producción, nos daría una función como la que tenemos en la pizarra. Aquí tenemos miles de refrigeradores por mes, por ejemplo, y lavadoras. ¿Me siguen? ¿Quiénes son los refrigeradores y las lavadoras? ¿Siguen? Niños, Sí, profe. esos son los bienes. Yo les pregunto, usted, como sociedad, ¿dónde se ubicaría? ¿En qué punto? Canten un punto cualquiera, el que se les venga en gana. Cualquiera es la línea azul. Esa línea azul es la FPP, o frontera de posibilidades de producción, o curva de transformación. ¿Qué es lo que manifiesta? El siguiente hecho, que usted, al estar ubicado en cualquier punto de la línea azul, como me dice el compañero, por ejemplo allí, está empleando la totalidad de recursos existentes en la economía en ese minuto. ¿Entienden? Claro, profe, porque ahí no se puede producir más de uno sin dejar de producir el otro. Pero ¿me entienden o no? Entonces, les pregunto, esta posibilidad, producir más o menos 7, olvídense los miles, 7 refrigeradores y 10 lavadoras, ¿sería posible para la economía en este minuto, cree usted? Sí, Les pregunto entonces, ¿este punto es factible? Siempre en cualquier fenómeno de la vida, cuando nosotros debemos tomar disyuntiva, dentro de nuestras posibilidades factibles tratamos de encontrar la óptima, la mejor. Entonces yo les pregunto, ¿esta economía en este minuto podría producir 7 refrigeradores y 10 lavadoras con la dotación de recursos existentes en la economía? sí es factible. Es factible. Pero les pregunto, desde la perspectiva del pleno empleo de recursos, ¿es óptimo dicho punto? No, No. Este es un punto factible, pero subóptimo. ¿Me sigue? claro. Este punto, este punto, pongámosle J, el punto J que yo planteé es cualquier punto que esté al interior de la frontera. Este punto, que le vamos a llamar H, le pregunto, ¿es factible? ¿Puede producir dicho nivel de ambos bienes? Sí, Sí. ¿Es candidato a óptimo? sí, Y un punto como este, el L, ¿es factible a vuestro juicio? no, Tengo la dotación de recursos para producir 25 lavadoras y 13 refrigeradores. no. No, este punto es infactible, pero si no tuviéramos la restricción de recursos, si se dan cuenta, representar una mayor dotación de bienes sería mejor o peor que cualquiera que esté en la frontera.
Piensen en una economía cualquiera. En vez de producir 13,15, si no existiera la dotación de recursos, a la economía le convendría producir 13,25. Sí, Sí, por lo tanto, si bien es infactible, es un óptimo no restringido. Si no existiera la restricción de recursos, nos convendría pararnos en... ¿Me siguen o no? claro. ¿Hay dudas entonces en la interpretación de uno u otro punto de esta representación gráfica? No, Y tengan claro que la FPP es la línea o curva de transformación, como lo quiera decir. ¿Hay dudas? Profesor, una consulta. ¿Cómo se traza la FPP? Con datos. Tienes que tener datos con los niveles de producción que podrías obtener dada la dotación de recursos existentes en la economía. Con el cuidado siguiente, aquí los recursos con los que contamos, en un caso, en este ejemplo que tengo en pizarra, nos permitirían producir solo lavadoras o solo refrigeradores, o una mezcla de ambos. Pero no podemos producir zapatos, camisas, alimentos. No. Aquí tenemos una economía utópica en la cual estamos trabajando con lavadoras, refrigeradores. Pero esto es extensivo al mundo real. ¿Hay dudas? ¿Hay no, profe. dudas? El perrito parece que tenía dudas, ladró. ¿Hay dudas? Miren, esta representación gráfica, al cual partimos con el repaso de matemáticas, esta curva, este mono, tiene tres atributos relevantes. Primero, segundo, tercero. Pero ex ante de eso, yo le pregunto, ¿en qué punto de la frontera, si usted fuese el decisor, el que toma las decisiones en esta economía, en qué punto se pararían? ¿En qué punto se situarían? Voy a borrar lo que ya me está distorsionando, eso supongo que quedó claro. ¿En qué punto se pararían? Eh, idealmente dentro de la frontera, de la línea azul, pero específicamente el punto particular depende de las necesidades que tenga en el momento. Eso, brillante, eso métanselo bien en la cabeza. Si este fuese un hogar y tengo mucha ropa sucia, ¿hacia qué como hogar o economía, hacia qué debiéramos sesgar la producción? ¿Hacia las lavadoras o a los refrigeradores? Lavadoras. Hacia las lavadoras, quizá en un punto de esta zona. Por el contrario, si no tenemos ropita sucia, pero estamos en una época de altas temperaturas y por tanto se nos pueden echar a perder los alimentos, ¿hacia qué sesgaríamos la producción? Más refrigeradores. Por lo tanto, ¿de qué depende el dónde la economía termine parada o trate de ubicarse? Ya me lo dijeron, repítanlo, para que lo refuercen. De las condiciones en las que está la sociedad. Ya, pues decir, ¿pero de qué? Ponle nombre y apellido, si es clarito el nombre y el apellido. Ah, de las necesidades. De las necesidades existentes en ese minuto. ¿Hay dudas? No. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? En el chat ponen que No, no. profe. Ya, vamos. Ahora vamos a una cuestión geométrica o gráfica. ¿Cómo es la pendiente de este mono? Negativa. Eso métanselo bien en la cabeza. Pendiente negativa. Por tanto, está describiendo
una relación directa o inversa en términos de la producción de los bienes y servicios que estamos concibiendo. Inversa. Inversa. Eso significa que si estoy parado en la línea azul y yo quisiera producir una mayor cantidad de lavadoras, necesariamente, ¿qué debiéramos hacer? Producir menos refrigeradores. Listo. ¿Hay dudas? Y viceversa. ¿Hay dudas? No, profe. Segundo atributo o característica gráfica. Si yo miro la curva desde adentro, recuerden que siempre vamos a mirar desde el origen. Si la miro desde allí, la veo cóncava o convexa. Cóncava. Cóncava. Producto de estos dos atributos y como consecuencia de ellos, entonces, nace un tercero y es el siguiente. El sacrificio creciente en la producción de un bien para incrementos iguales. Delta más significa incremento, delta menos de crecimiento. Para incrementos iguales en la producción de otro. ¿Me entiende? Eso lo vamos a ver con unos números en una lámina siguiente. Hay dudas, pero este tercer atributo es consecuencia de los dos primeros. Toda curva que tenga pendiente negativa, que vista desde el origen sea cóncava, nos va a llevar a la tercera característica. ¿Hay dudas? No, profe. Bien. Y aquí, en esto, cuando estamos hablando de sacrificio, está metido el concepto de costo de oportunidad. Ese sacrificio en la producción de un bien para producir una unidad del otro es el concepto de costo de oportunidad, medido en términos productivos en este caso. Entonces lean esa definición, que fue lo que hicimos hace un ratito, pero léalo y dejo la lámina para que quede en la grabación. ¿Hay dudas? Esto fue lo que me describieron hace un ratito. ¿Hay dudas? No, profe. Hay. Para que la frontera de posibilidades de producción denote o connote un crecimiento económico, al principio tenemos esta FPP y pretendemos que se mueva hacia acá, y es que entendieron la idea que subyace en esta construcción. ¿Qué debiera ocurrir con la tecnología para que lográramos desplazarnos hacia la derecha y arriba? La tecnología debiera ser mejor o peor, debiera haber un cambio tecnológico favorable o desfavorable. Favorable. La tecnología es más eficiente, la redundancia, nos vamos a tornar
en términos productivos, más o menos eficiente. Más eficiente. Otra parte, si supongan ustedes, uno de los factores productivos, la mano de obra, las personas. Si las personas están mejor capacitadas, mejor dotadas, como ustedes que están participando en el proceso formal de la educación superior, ustedes logran tener un título en algunos periodos más, en algunos añitos más, la economía va a contar con mejor o peor factor productivo, más o menos Mejor, preparado. mejor, Por idealmente. lo tanto, los sistemas productivos que existen en dicha economía se van a tornar más o menos eficientes. Más eficiente. Por lo tanto, las posibilidades de producir serán mayores o peores, mejores o peores. Mejores. Mejores, por lo tanto, la FPP se desplazaría hacia dónde. ¿Aumentaría o disminuiría las posibilidades de producción? Aumentaría. Aumentaría. ¿Hay dudas con esta lámina? Por mi parte, no. ¿Hay dudas? Bien. Ahí tenemos el mismo mono que hice yo, pero mejor hechito. La FPP se movería desde la línea azul a la media café, naranja, etcétera, y hay un proceso, perdón, un progreso tecnológico. La tecnología es más eficiente. Si aumenta la dotación de factores, si hay una mejora en la dotación de factores, y eventualmente con el comercio. Eso es lo que vamos a ver en la clase del día viernes, que es bajo la modalidad aula invertida. Por lo tanto, ojalá lean la primera parte de la clase que ya la tienen disponible. Hay un material que usted debiera leer antes de esa clase, cosa que en la clase que nos convoque en ese minuto, la desarrollen ustedes y yo solo sea un mediador. Por el contrario, si se da la negación de estos 4 atributos, de las 4 condiciones que estoy manifestando a la izquierda, la FPP se desplazaría ¿hacia dónde? Hacia más cercano al centro. Hacia el inicio. interior. Por lo tanto, las posibilidades de producción aumentan o disminuyen. Disminuye. La economía cuenta con una menor dotación de bienes y servicios, va a acceder a un nivel de bienestar mayor o menor. 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 Todos nosotros, las personas que vivamos en esa sociedad, obviamente al disponer de una menor cantidad de bienes y servicios, vamos a satisfacer peor nuestras necesidades. Y por lo tanto el bienestar colectivo sería menor. Y esto tiene que ver con el principio 8, en la medida que una economía es capaz de producir una mayor cantidad de bienes y servicios, el nivel de bienestar debiera aumentar. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Todo claro, profe. Todo claro. Y tenemos un cambio que era justo la negación del anterior, algo como esto. Al inicio estamos en la curva cafezosa, naranja, y nos desplazamos hacia la azul o celeste. Eso es a priori, cambio bueno o malo para la sociedad. Malo. ¿Cuáles podrían ser las causas? Las que tenemos a la izquierda. Léalo y dígame si lo entiende. Se entiende, profe. ¿Hay dudas, niños? ¿Hay dudas? Miren, cuando hay guerras, ¿qué ocurre con la infraestructura muchas veces y la gente que vive en ese país? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye porque
mediante los bombardeos se echan abajo edificios, hay gente que muere, por lo tanto la dotación de factores disminuye. Lo mismo con un gran terremoto. Lo vivimos, frecuentemente vivimos nosotros grandes terremotos. Vean lo que pasó el 2000. Eran chiquititos seguramente ustedes todavía, pero deben tener cierta noción. Lo que pasó con el 27F del 2010. Cayeron edificios, hubo gente que murió, por lo tanto la infraestructura disminuyó, la cantidad de personas disminuyó, las posibilidades de producción disminuyó. ¿Hay dudas? Entonces, sí, profe, ahí sale comercio. Sí. El comercio se supone que debiera aumentar las posibilidades de producción porque Sí. sale ahí como que Cuando lo disminuye. coartas la posibilidad de comercio. Ah, ya, ok, El caso de Venezuela, Cuba, claro. algún otro país en particular en algún momento de la historia. Ellos se han cerrado al comercio internacional, por lo tanto las posibilidades de aumentar el bienestar han sido cada vez menores. ¿Y por qué? Porque si coartan las posibilidades de comercio, es probable que al no ser capaz de producir todos los bienes deban importar tecnología. ¿Me sigue o no? Claro. Pero si está coartada la posibilidad comercial, yo como país podría importar esa tecnología que me permite producir zapatos, por ejemplo. No, Por lo tanto, al producir menos zapatos, hay gente que no va a poder usar zapatos y el bienestar va a tender a disminuir. ¿Por qué? Porque las posibilidades de producción disminuyen. Si quiere, me voy a devolver el comercio. Le vamos a poner aquí apertura. Hay apertura al comercio internacional. Voy a dejar un instante. Borro. Y aquí se priva del comercio internacional. ¿Me sigue o no? Niños, sí, profe, se entiende. desplazamientos de la FPP. En un caso como este, lean el ejemplo. Que hay un avance en la industria. Aquí tenemos computadores y automóviles. Sí, hay un nuevo desarrollo tecnológico en la industria, la producción de computadoras. ¿Qué ocurrirá con la FPP? Se va a desplazar hacia la derecha. Por lo que estamos viendo aquí en el ejemplo, eso beneficia sustancialmente la producción de qué bien en este caso. El computador. Por lo tanto, hay un desplazamiento, si usted quiere, en el caso extremo, pivoteando sobre este punto, alejándonos del origen. ¿Qué ocurre con las posibilidades de producción de la economía ahora? ¿Mejoraron o empeoraron? En general mejorar. Mejoraron. Por lo tanto, debiéramos acceder como sociedad a un mayor o menor nivel de bienestar. Mayor. Mayor nivel. ¿Hay dudas? Todo claro, profe. Y aquí le vamos a meter números. Mire. Déjenme hacer una tablita.
Es la posibilidad de producción, la posibilidad A, la B, la C, la D, la E y la F. ¿Hay dudas? No, profe. Y voy a escribir las cantidades que se producen en cada una de esas posibilidades. ¿Hay dudas hasta ahí? Yo entiendo. Estoy leyendo los datos de la tabla. Perdón, del gráfico, digo. Lo estoy llevando a una tabla. APP. Ese será 38. 38. 30. 20. A ese le vamos a poner ahí. ¿Me sigue? Sí, profe. Miren. Y aquí, en esta última columna, lo que vamos, y que tiene que ver con los atributos gráficos que le dije, pendiente negativa, vista desde el origen cóncava. Por lo tanto, el sacrificio, en este caso, que es lo que estamos analizando en términos productivos, el sacrificio de uno de los bienes tiene que ser creciente para incrementos iguales en el otro. Esto es el sacrificio productivo. Y que no es otra cosa que el concepto de costo de oportunidad. Miren, cuando nos movemos de la posibilidad, esto aquí debería. Cuando nos movemos de la posibilidad A a la B, ¿cuánto gana en la producción del bien X? 1. Una unidad. Una unidad. ¿Cuánto sacrifica del bien Y? 5 unidades. 5 para incrementar en 1 el X. Cuando se mueve de la B a la C, Gana 1 en X y pierde 7 en Y. Ahí también 1 en X y pierde, esta vez sí, 8 en Y. Gana 1 en X y pierde 10 en Y. Y ahí son 20 de Y por 1 de X. ¿cómo es el sacrificio al movernos de A a B? Perdón, de A a F. Creciente. Hay dudas que está vinculado con la pregunta que me hizo un compañero hace un ratito. Hay dudas, No, profe. hay dudas. Cuidado, no vayan a malentender. ¿Cómo creen ustedes que ahora yo me moviera hacia allá? ¿Cómo es el sacrificio de X para incrementos iguales en la producción de Y? ¿Creciente o decreciente? Creciente también. También es creciente. No se vayan a confundir. Bueno, y el pensar, como esto es creciente, el otro tiene que ser decreciente. No, cuidado. Basta que usted grafica al revés el mono. Si usted grafica al revés el mono, ¿y a qué me refiero con al revés? X, Y. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Si se dan cuenta, ¿cómo nos va a quedar esa representación gráfica? Así. Va a ser bastante más chata la curva, pero la pendiente, ¿cómo es? Negativa también. Vista desde el origen, ¿cómo es? Cóncava. Por lo tanto, necesariamente el tercer atributo es el mismo, sacrificio creciente. ¿Hay dudas? No, profe, todo claro. ¿Hay dudas? Hagan el siguiente ejercicio óptico. Para determinar lo que estoy diciendo, que la curva va a tener las mismas características, basta que usted gire esto
en 180, en 90 grados, y luego lo rota saliendo hacia su cara en 180 grados, el mono, y le va a quedar esto. ¿Me siguen o no? Sí, profe. O si usted quiere, en vez de pararse de esta forma, usted aquí está mirando ese mono así, basta que ahora lo mire así. Y se va a dar cuenta que tiene la misma característica. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Todo claro. Lean esto, lo que dice la laminita ahí abajo. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? Hay. Entonces, según lo que fuimos haciendo en la tablita, lea el siguiente concepto. Esta todavía no la conocen, la vamos a ver en la teoría del productor, lo que está en azulito que dice ley de rendimientos marginales decrecientes. Pero eso tiene que ver con que en la medida que ocupamos más de un recurso, manteniendo todos los otros constantes, cada vez nos vamos a tornar más ineficientes. ¿Qué significa eso? Que vamos a ser capaces de producir menos cada vez. Ojo, variar solo un factor productivo manteniendo todos los otros constantes. Eso tiene que ver con la ley de rendimientos físicos marginales decrecientes. Lean esto. Y aquí, de nuevo, entran a tallar los principios de la economía. Recuérdese que cuando el ser humano se ha enfrentado a disyuntiva, tiene que escoger. Al escoger, ¿qué es lo que debe hacer? Valorar. ¿Y de qué forma valora? En general, en términos marginales. Por lo tanto, si piensa que el beneficio marginal es mayor que el costo marginal, hará algo. Por el contrario, si cree que el costo marginal es mayor que el beneficio marginal, el ejemplo de asistir a esta clase hoy día. Hay una serie de alumnos que creyeron que el beneficio de venir a la clase era menor que el costo de seguir durmiendo y decidieron seguir durmiendo. Ustedes creyeron que el beneficio de venir a la clase era mayor que el costo de levantarse temprano y aquí están presentes. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Profe, eso que salía de la ley de rendimientos marginales decrecientes está relacionado con la especialización del trabajo, ¿no? No solo del trabajo, en general de los factores productivos. Ah, ya. Recuerda que los factores productivos no son solo la mano de obra. Hay otros, que después lo vamos a llevar a lo que es el capital, cuando hablemos solo de dos factores, trabajo y capital. Pero puede ser cualquiera de los dos. Ya. ¿Hay dudas? No, profe, esa era mi duda. Me voy a devolver a esta lámina para explicar algo que es importante para la vida y para la economía, entonces, que es el concepto de óptimo paretiano. Esto viene de un economista de apellido Pareto, de allí que se hable de óptimo paretiano. Esto viene de Pareto.
Y esta condición de óptimo paretiano la podemos entender. Con esto terminamos la clase, si la clase ya está terminada, pero prefiero que me entienda estos dos conceptos porque son importantes. El óptimo paretiano se puede definir en términos de un punto o en términos de un movimiento. ¿Ya? Vamos, miren. Voy a explicar primero un punto. Si yo estoy en B, y quiero aumentar la producción del bien X, ¿me están siguiendo? Sí, Si yo estoy en B y quiero moverme hacia C, por ejemplo, es decir, aumentar la producción de X, necesariamente, ¿qué debo hacer? producir veros y. ¿Qué significa eso? ¿Se dan cuenta? Ese punto lo que está connotando es que para producir más de cualquiera de los bienes, necesariamente se debe dejar de producir del otro. ¿Me sigue o no? Yo lo expliqué moviendo más C, pero también es allá. Claro, Si yo quiero producir más del bien Y, necesariamente, ¿qué debo hacer? producir veros X. Listo. Entonces yo les pregunto, dada esta concepción, ¿el punto B es o no es eficiente? Si es que yo estoy parado en él al principio. Y entendiendo por eficiente, ¿estoy ocupando la totalidad de los recursos existentes en la economía en ese minuto? Sí, Sí. Por lo tanto, un punto es óptimo paretiano cuando, si usted sale de él, si bien aumenta la producción de uno de los bienes, necesariamente debe dejar de producir del otro. ¿Hay dudas? no, profe. ¿Hay dudas? Los puntos de la frontera son óptimo paretianos. Entonces, ¿por qué? Porque están reclamando, están diciendo que son puntos de eficiencia. Son candidatos a óptimo. ¿En cuál me paro? Depende de las necesidades existentes en la economía en ese minuto. Ese es otro tema. Un punto es óptimo paretiano, entonces, cuando para que alguien gane, algún otro debe perder. ¿Me entiendo, no? Claro, Aun cuando pueda parecer brutal. Lo voy a dar un ejemplo absurdo, no importa. Cuando yo le quito al rico para darle al pobre, esa es una situación de óptimo paretiano, lo que hacía Robin Hood. claro. Sería. El punto es óptimo paretiano. ¿Qué significa eso entonces? Que si el punto es óptimo paretiano, el movimiento, el cambio, puede ser óptimo paretiano cuando yo mejoro a alguien con sacrificio de otro. Claro, sí. No, no es óptimo ¿No? paretiano. El movimiento no es óptimo paretiano. Si el Ah, punto ya. es óptimo paretiano, el movimiento, es decir, el salirme de allí, no es un movimiento óptimo paretiano. Porque alguien va a ganar, pero con cargo a que otro pierda. Y lo que ese otro pierde puede ser mayor que el beneficio del que ganó. ¿Me entiende? Ya, claro, ¿Me entienden o no? claro. Entonces, por ejemplo, si hubiera un punto cualquiera dentro de la frontera, no en la Muy línea, bien, dentro. muy bien. Ahí Voy se con mueva la este. frontera, ahí Voy con sería, este. ya, Vamos a poner J. Si ahora yo me quisiera, estoy en J. Si yo quisiera producir más del bien X y me muevo así, yo entendería que el punto J
¿Es óptimo paretiano? Claro, o sea, que como punto sí. Sí, pero cuidado. ¿Es esa la única posibilidad que tenemos? No, No, porque usted se podría mover así. Y si bien estoy aumentando la producción de X, ¿qué pasa con la producción de Y? se mantiene constante. Por lo tanto, ¿hay algo que se gana? Sí, ¿Hay algo que se pierde? no, No. ¿El movimiento es óptimo paretiano? sí, Sí. Por lo tanto, el punto J no puede ser óptimo paretiano. ¿Me entiende? Es una cuestión, sí, sí. un matiz, pero para que lo vayan pensando, porque esto es de la vida. Es más, incluso podríamos movernos así. Y si el objetivo era aumentar la producción de X, además, ¿qué es lo que está ocurriendo con la producción de Y? También aumenta. Por lo tanto, ¿el movimiento es óptimo paretiano? Sí, ¿Hay alguien que gana sin que nadie pierda, por lo menos? claro, Claro. Por lo tanto, el punto inicial J podrá ser óptimo, un punto óptimo paretiano. no, Si al salir de él hay gente que gana y nadie pierde, ¿puede ser óptimo paretiano el punto inicial? no, No. Cuidado. Es una cuestión sutil, pero entiéndanla bien, porque así se actúa en la vida. Y escuchamos a los políticos muchas veces que esto no lo entienden. Hable para nosotros. Estamos bajo las manos y las garras de ellos. ¿Hay dudas? no, profe. Voy a dar un ejemplo absurdo, brutal, pero que está ocurriendo. En general, vámonos a la AFP. 7 AFP. ¿Saben lo que son las AFP? Lo han escuchado en estos días. La administradora de los fondos de pensiones. En estricto rigor y en términos puristas, si nos vamos al límite, 7 AFP. Piensen en términos estrictos. ¿Cuántos son los dueños? En el caso límite, a lo menos, ¿cuántos dueños existen de AFP? 7. Menos 7. 7. A lo menos 7. Suponiendo que uno no es dueño de 2. A lo menos un dueño en cada uno. Listo, 7. Cuando hagamos en la AFP, reventemos la AFP, que desaparezcan la AFP, ¿a cuánta gente va a perjudicar usted? 7 personas. A todos los millones, lamentablemente. No solo a esos 7, porque todos los que tenemos fondos provisionales hoy día guardados se van a desplomar. Por lo tanto, los fondos que vamos a tener en nuestras cuentas, ¿cuántos vamos a ser los perjudicados? Todos los que todavía tenemos fondos en la AFP. Entonces, cuidado, hay políticos que no saben nada de economía. Ojalá ustedes entiendan. Siempre hay que mirar las cuestiones en perspectiva. Otra cuestión es mejoremos las jubilaciones de la gente. Ese es otro tema, pero que corren por carriles distintos. Claro, los políticos, la gran mayoría, no entienden un carajo de esto. Pero entiendan claramente la diferencia entre la concepción de óptimo paretiano, que puede ser entre una situación dada como inicial, que puede o no puede ser óptimo paretiano, y producto de ello puede existir un movimiento que sí sea óptimo paretiano o no. ¿Hay dudas? Un cambio. El movimiento es un cambio. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Que en el chat pusieron algo, no. Bueno, este concepto fue aportado o bien descrito por uno de los grandes economistas, que fue don Paul Samuelson. Uno de los textos guías que ustedes tienen en la
lecturas adicionales y el material adicional que hay en cada clase. Él lo analizó con la famosa dualidad cañones y mantequilla. Una economía que solo con la dotación de recursos existentes solo podía producir cañones o mantequilla. Entonces, ¿de qué dependía dónde se paraba? Bueno, dependía de las necesidades existentes en la economía en ese minuto. Estábamos en guerra con Argentina, pensando en Chile, seguramente íbamos a sacar la producción hacia los cañones. Estábamos en tiempos de paz, seguramente íbamos a sacar la producción hacia la mantequilla. A la larga, pitos y flautas, ¿de qué depende? De las necesidades existentes en la economía en ese minuto. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe, todo claro. Si Dios quiere, reitero, nos vemos el viernes. ¿No se nos quedó nada? No. Esa era la... ¿Hay algo que quieran repasar de aquí? Al menos yo no, profesor, me quedó todo bien claro. Si Dios quiere, nos vemos el viernes entonces, jóvenes. Cuídense. Gracias a usted también, profesor, gracias por la clase. Cuídense. Chao, profe. Chao. Chao. Niños, una última cosa. No se me vayan todavía los que están. Niños, ustedes, los 6 que hay presentes, ¿se vacunaron contra el COVID? Sí, Sí, ¿Tienen pase de movilidad? también. sí, también. Y hay 4 que no me contestan. En el chat. En el chat dicen que sí. Sí, sí. Di, ahí me mató la Araceli, no sé qué significa di. Sí, La D manquito. está al lado de la S. Sí. Ya, porque en principio, ayer me llegó una información que todavía está prevista la prueba del 26 de octubre como presencial. Y hay un protocolo que debemos cumplir tanto ustedes como alumnos, como nosotros como profesores, para poder asistir a la rendición de dicha prueba en términos presenciales. Tenemos que tener el pase de movilidad y además realizar un pequeño curso que son 20 minutos, 30 minutos, y rendir una evaluación respecto del cuidado en el campo. Entonces, ténganlo en claro porque de aquí al lunes quizás, dependiendo de la información que me den desde la facultad, yo podría eventualmente hacerles llegar un link donde deben hacer ese cursito y tener un certificado de aprobación. Ojo, es puro criterio la evaluación, son 15 preguntas de selección múltiple, que es puro criterio. Pero hay que mirar, hay 3, 4 videitos en dicho curso, algunos de 2 minutitos y uno de 4 minutos y medio, creo que es el más largo, y con eso se responde la evaluación. Les informaré apenas yo sepa. Bien, y lo otro, hurgueteen, cachureen el material que tienen en el U virtual. Específicamente, háganle juicio porque les puede servir la asistencia a esas ayudantías que también son bajo la plataforma Zoom y en los contenidos que se tratan en cada una de ellas. Nos vemos el viernes si Dios quiere, jóvenes, cuídense. Chao, profe, gracias. Chao, profe.